Con orgullo peronista presentamos este trabajo a los compañeros. El mismo tiene como objetivo hacer público nuestro reconocimiento y nuestro más sentido homenaje a la militancia peronista, a aquella que mojó sus pies cansados en las fuentes de la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945, a quienes acompañaron desde abajo los 10 años más felices que vivió el pueblo argentino, a quienes con su lucha hicieron posible una utopía movilizadora que culminó con el regreso del general Perón, a quienes regaron con su sangre generosa el camino hacia un mundo mejor y a quienes levantan bien alto las banderas de Perón y Evita, a los legítimos herederos del subsuelo de la patria sublevada, que más temprano que tarde impondrán la justicia social. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bueno, hoy lunes 6 de julio del 2026 vamos a comenzar con realizaciones peronistas. Vamos a ver hoy el capítulo 2 y 3, dado que el lunes pasado estuvimos desarrollando el capítulo 1. Bueno, todo lo que vamos a ver ahora en el día de la fecha tiene que ver con lo que ustedes durante la semana, seguramente cada uno de ustedes debe haber leído el material de lectura desde la 3:33 a la 3:51, que era la consigna de la semana. Y bueno, ahí Perón desarrolla todo lo que es la parte del periodo revolucionario. Eh, Obviamente es una síntesis de todo el periodo a partir del 4 de junio, la revolución del 4 de junio. Algo súper interesante para entender y para comprender, incluso haciendo un retroceso a 100 años hacia atrás, eh, como un 4 de junio también eh, se produce también en las costas del Paraná una, una batalla en la cual compatriotas argentinos defendieron con mucha valentía y con mucho honor las costas del Paraná y el territorio argentino ante el invasor anglo-francés que avanzaba gracias nada más y nada menos que a Florencio Varela, ese personaje, un unitario que, bueno, odiaba en lo más profundo de su piel a los federales y prefería ver eh, a los anglo-franceses dentro del Paraná que a los hermanos argentinos federales. O sea, obviamente no, en esa fecha allí no existía para un argentino nada mejor que otro argentino, ¿no? Para Florencio Varela no era así, era mucho más importante entregar. En Gran Bretaña se reunió con el embajador y bueno, hizo la entrega total del territorio. Muy parecido, creo que estamos viviendo un periodo muy similar, pero muy similar a lo que viene aconteciendo en estos últimos tiempos, en estos últimos 2, 3 años. Bueno, ustedes vieron que el pabellón norteamericano estuvo en Astas, en la ciudad de Rosario, hace escasos días, ¿no? Hubo comentarios realmente muy desagradables respecto al tema por parte de la mayoría de la gente. Bueno, el presidente quería conmemorar la independencia de los Estados Unidos. En fin, bueno, eh, vamos a comenzar. Periodo revolucionario
Este capítulo corresponde justamente al periodo que comprendió entre el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946. Son 3 años. Es una fecha en la cual el general Perón asume por primera vez en la presidencia de la Nación, y es un periodo breve en su duración, pero de una intensidad y dramatismo excepcional. Porque claro, va trayendo paso a paso al primer plano la figura de Perón. Y para mejorar el análisis del mismo, bueno, lo vamos a dividir en 2 etapas. Una hasta el 9 de octubre del 1945, ahí en el que el entonces coronel Perón integra los cuadros gubernativos del país. Y otra que desde esa fecha se extiende hasta el 4 de junio del 1946, en la que Perón actúa desde el llano y con su solo esfuerzo gana elecciones. Rimas, ¿no? Dice, y enfrenta directamente a un imperialismo agresivo. Derrota a la conjunción de fuerzas de la antipatria y marca justamente el derrotero que ha de seguir el pueblo, dignificado por su esfuerzo tras la firme huella de su paso. Y me detengo y hago un punto en esta situación. Recibo a diario, durante la semana, de manera constante, de todas partes de la República Argentina, comentarios, consultas, preguntas, pedirte una opinión respecto a la situación. Y claro, por supuesto, compañeros que están muy preocupados por la situación, compañeros peronistas, sobre todo, justicialistas, pero también yo a todos le doy la misma respuesta para poder calmar un poco, ¿no? Porque el pueblo, o sea, la masa hoy en la actualidad, la única manera y forma de poder revertir esta situación, todos me dicen, ¿es posible? Sí, es posible, es posible. Perón lo hizo en 3 años. Esa fue la revolución, el periodo revolucionario, la revolución del GO, la que yo le digo revolución del GO. En realidad, la verdadera revolución se dio el 17 de octubre del 45, pero bueno, yo lo nomino como una segunda revolución. Pero creo que la etapa preparatoria que realiza el general Perón empieza de cero, con un pueblo subsumido en el fango, en la pobreza, eh, incluso como una anorexia política había en ese pueblo. Y él lentamente empieza a trabajar sobre la base de la doctrina que la encuentra en el pueblo, y allí empieza a estrechar manos, abrazos, miradas, corazones, y allí el general empieza a gestar una revolución en paz. Paz. Bueno, ¿es viable? Sí, es viable, porque hoy no tenemos a Perón, pero están los herederos de Perón. Perón lo hizo solo, a tiza y carbón, con escasos medios de comunicación, con el telégrafo, apenas algunos teléfonos en algunos sitios y apenas algunas radios. Televisión no existía, la crea Perón después en su primer gobierno. E hizo la revolución con
no sé, 8 o 10 millones de habitantes en ese momento, generó 100.000 predicadores, 100.000 predicadores en 3 años. ¿Es imposible esto? No, no es imposible. ¿De quién depende? Y depende de cada uno de nosotros. Depende de cada heredero, de que cada uno se sienta heredero, de que al término de cada encuentro, nosotros hagamos una breve síntesis y, como siempre les digo, el peronismo se estudia. El peronismo se estudia. No se puede tocar de oído, no se puede desafinar. Y si todos podemos tocarlo de la mejor manera, sin desafinar, sobre la base de las ideas, trabajar con nuestro pueblo. ¿Quién es nuestro pueblo? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, padres, amigos, los compañeros de la escuela, los compañeros del trabajo, los compañeros productores, los compañeros en el campo, en todos los sitios de la Argentina. Si empezamos a trabajar lentamente, esto se puede revertir. ¿Por qué? Porque, bueno, Perón en su momento también recuperó todo lo que estaba a mano de los ingleses, todo lo que han regalado hoy. Y hoy vamos a ver realizaciones peronistas. Y una de las metas de realizaciones peronistas justamente tiene que ver, su primer objetivo es la recuperación del patrimonio nacional. Todo esto es viable, con justicia, por supuesto, desde luego. Varias cosas para cambiar y varias cosas para organizar, a través de planes, como lo hacía el general Perón. Bueno, en principio hay que organizar el pueblo, sobre la base de la doctrina, sobre la base de las ideas. Así que, muchachos y muchachas, les estoy dando la respuesta a muchos de los que me la consultan durante la semana. Lo vamos a lograr entre todos, porque esto lo arreglamos entre todos, si no, no lo arregla nadie. Bueno, estamos en el 4 de junio de 1943. Bueno, acá estamos yendo por el camino correcto. Así es, Alexis, totalmente de acuerdo contigo. Y vos sos un gran ejemplo de esto, un gran ejemplo porque arrancaste de cero y llevas 1 año y medio de crecimiento en tu tarea, y muy bien, Alexis. Y tengo que, la verdad, felicitarte. Vamos a analizar un movimiento que por primera vez en la historia de nuestra patria, bueno, gracias a la mística ciudadana de nuestro conductor, se sabrá contra quién y a favor de quién se llevará a cabo. Se hará contra un régimen secular de oprobio y solo a favor del eterno postergado, el pueblo. El pueblo. El movimiento del 4 de junio fue en su gestación netamente militar, propugnado por un núcleo de jóvenes militares, entre los cuales descollaba el coronel Perón. Salió encabezado por un grupo de altos jefes, lo que desde el primer momento pasaron a ocupar todos los puestos del gabinete y los más importantes de la administración. Ese día, el coronel Perón es tan solo jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, cargo técnico por excelencia. Al día siguiente, el pronunciamiento, comienza a manifestarse por la imprecisión de sus propósitos y por las faltas de un plan orgánico de acción. Punto. Me detengo acá. Siempre lo vimos en los encuentros anteriores, vimos conducción política, vimos historia del peronismo, vimos organizaciones peronistas, vimos técnica del adoctrinamiento, y hoy estamos viendo
el periodo revolucionario sobre las realizaciones peronistas. Bien, Perón planificaba sobre la base de un plan para un pequeño objetivo, un mediano objetivo, de corto, de mediano y de largo plazo. Todo sobre planificación. Justamente ahí el peronismo, por eso se estudia y por eso se comprende, se razona, se llega a una unidad de concesión para ir a una unidad de acción. ¿Por qué? Porque si el peronismo se improvisa, sin planificación, todo sale mal. Entonces, es importante que a raíz de lo doctrinario tengamos en claro que todo lo debemos planificar. Sobre la base de un buen plan podemos accionar. Un plan de acción política es eso. Entonces, para lograr los objetivos en los diferentes sitios, territorios donde ustedes hoy residen, y seguramente deben tener muchos sueños, muchos anhelos, de poder organizar un sindicato, de poder organizar una unidad básica, de poder organizar un movimiento, de poder organizar un gobierno municipal, un gobierno provincial, acompañar una propuesta, siempre sobre la base de la planificación, nunca sobre la improvisación, compañeros y compañeras. Miren, la verdadera conciencia revolucionaria estaba en el grupo de oficiales jóvenes, los que desde posiciones secundarias veían con inquietud los caminos disparatados por donde pretendían tomar algunas figuras del gobierno. No cabe duda que el coronel Perón, autor, por otra parte, de la proclama revolucionaria del 4 de junio, seguía con ojo avisor la marcha de los sucesos, siendo entre el grupo de oficiales jóvenes el que tenía clara conciencia de lo que debía ser la revolución y era el que sabía en realidad a dónde y cómo debía irse. Me detengo nuevamente aquí. El domingo tuvimos un almuerzo en familia con mi esposa y mis 4 hijos. Solemos almorzar juntos todos los domingos, todos los domingos. Lo que fue después del almuerzo, estábamos tomando unos cafés y charlábamos respecto al tema de la niñez del general Perón, su niñez. Y mi hijo mayor, que tiene 39, me hacía referencia a su estirpe sanguínea, ¿no? Yo le decía que, bueno, que, 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 que Juancito, en su niñez, él se trataba con toda la pionada bueno, en el lugar donde residía, que era una estancia allá en Chubut, un proyecto pequeño que tenía el padre con ovejas. El padre era un laburante, un trabajador. Era hijo de un médico, de don Tomás Perón, ¿no? Si bien este médico le dio una buena formación eh, para que el papá de Juancito, por ejemplo, o sea, lo hizo leer de muy chiquito y bueno, y lo hizo cabalgar de muy chiquito la mamá. La mamá era de sangre aborigen, de los pueblos originarios, de Huelche. Y por allí él también recorría a caballo los veranos, cuando venía, los veranos, porque después, cuando se fue a la escuela militar, los veranos de descanso, recorría a caballo las cantidad de hectáreas en el lugar y, y solía charlar con los pueblos originarios, con las tolderías. Y allí buenas noches. ¿Cómo te va, Rosita? ¿Qué decís? Buenas noches. Eh, y bueno, desde niño aprendió a cabalgar, era un muy buen jinete
y un muy buen lector. Es importante que a los niños los hagan leer de muy chiquitos. Y el papá le vio condiciones a Juancito. Y cuando se recibió en la escuela militar, le regaló 3 libros que marcaron el destino de la historia de Juan Perón. ¿Por qué este comentario? ¿A raíz de qué? Porque ustedes fíjense que la revolución la llevaban adelante los jefes militares, los tenientes generales. Sin embargo, Juan era un coronel, pero él ya tenía muy claro sus objetivos. Incluso de su niñez vio en su propia estancia el sufrir de la peonada, el sufrir todo lo que le faltaba a la peonada. Mi viejo fue peón de campo, mi papá fue peón de campo. Mi papá me contaba que antes de Perón, el colchón donde dormían era colchón de chala. Era con bolsa de harina y colchón de chala. Ahí dormía mi papá. Era lambrador en el campo, papá. Y era peoncito. Aprendiz. Y saben que papá me contaba, Dios lo tenga en la gloria, que cuando llegó Perón al gobierno, a todos los campos llegaron por primera vez en la historia, llegaron camas, colchones, sábanas, almohadón, que no sabían ni lo que eran los muchachos de los peones de campo en aquella etapa, en el 40 y pico. Dormían, descansaban decentemente y cobraban un salario en tiempo y forma, porque antes se les pagaba en especies, como ahora quiere nuevamente reinstaurar el presidente Milei. Volvemos para atrás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el general Perón, siendo muy un oficial, muy jovencito, ya estaba ya a la vanguardia de sus jefes, a la vanguardia de sus jefes, y sin darse cuenta ya estaba conduciendo el proceso de la revolución, a sus propios jefes y a sus subalternos, y después a su pueblo. ¿Por qué? Porque generó predicadores. No los mandaba, simplemente generó la predicación en cada uno de ellos. Por eso la movilización el 17 de octubre. Que hay un mito de que Cipriano Reyes, de que Eva Perón, no. El pueblo se movilizó solo, compañeros. Se movilizó porque Perón lo había preparado para el momento que sabía que iba a llegar. Bueno, similarmente, ¿no? Como Cristo preparó a sus apóstoles cuando llegó el momento de la crucifixión. Los apóstoles supieron qué había que hacer y la doctrina perduró durante 2026 años, al día de hoy, increíblemente. Bueno, miren las palabras de Eva Perón, de un valor histórico inapreciable. Pintan con claridad y exactitud la acción del coronel Perón. En esa etapa inicial del movimiento, sigue diciendo Eva, para él las causas de la revolución eran algo más que el fraude y la inmoralidad administrativa. Si fuese así, con muy poco hubiese cumplido la revolución con el pueblo. Y esta es precisa y principalmente la acción de nuestro líder en esas circunstancias. Mantener alerta el espíritu para encauzar realmente un movimiento que en su etapa inicial se presentaba caótico, confuso e impreciso. Perón sabe perfectamente que la revolución debe ser integral, en lo social, en lo político, en lo económico y hasta en lo moral e intelectual. Eva Perón, en la obra aludida, lo dice claramente. El coronel Perón siguió desde el primer momento de la revolución del 4 de junio un camino distinto del que siguieron los demás hombres de la revolución. Este no consistía en cambiar un gobierno por otro, sino en cambiar la vida de la nación.
Miren esto, punto y aparte, y me detengo en esto, y miren qué importante, y grábenselo. No necesitamos cambiar un gobierno, compañeros. No alcanza con eso, necesitamos cambiar la vida de la nación. Y para cambiar la vida de la nación no hace falta solo un gobierno, hace falta un pueblo. Y hace falta un pueblo preparado. Y hace falta predicadores para ello. Por ello, la tarea encomendada para cada compañero y cada compañera que decidió desde el primer momento prepararse, capacitarse, razonar, entender, recibirse de peronista, estudiar al peronismo, para poder llegar, cuando llegue el momento, estar listos para poder contribuir a la grandeza de la nación y a la felicidad de nuestro pueblo. Nada más y nada menos que eso, muchachos. Me voy a tomar un matecito. Bueno, continuando, porque estamos todavía en lo que es el 4 de junio del 43, sabía Perón que para llevar a cabo tamaña empresa iba a tener que enfrentar enemigos de toda laya y que solo podía contar cuando llegara el caso, con una sola ayuda, el pueblo. Bueno, similar, igual a lo que viene. ¿Va a haber enemigos en el camino? Sí, va a haber enemigos. Pero si tenemos un pueblo preparado, podemos avanzar en consecuencia. Y es que nuevamente van a chocar las dos grandes corrientes, que siempre jugaron el rol de, un lado, las minorías electas, europeizadas en su cultura detentadora del privilegio. Bueno, antes eran europeizadas, hoy yo diría que son yanquizadas de repente, quizás, o pro-británicas, bueno, vinculadas y complicadas a una economía justamente colonialista y de todos, igual, que nos regía y nos rige. Y bueno, y del otro lado, bueno, nosotros, las masas populares, postradas, desalentadas, sin fe, ya en su destino, pero guardadoras de insospechadas e ignoradas rebeldías. No faltaba ninguno de los viejos conocidos. La oligarquía ensobercida, la clase culta e intelectual, pseudo-intelectual, va. Sería tal vez la nominación más exacta, orientada hacia posturas doctrinarias de contenido marcadamente desintegrador, cuando no netamente, bueno, rojas, sea por convicción o por snobismo, ¿no? Desde luego. Las llamadas fuerzas vivas de la nación, ejemplo, sociedad rural, sociedad industrial, bolsa de comercio, actualidad, muchachos, hoy está ocurriendo exactamente igual, y a las que Intención Popular calificaría socarronamente como la fuerza de los vivos. Bueno, yo acá le sumaría a los esquemas de lo que es la prensa canalla. Las instituciones de, bueno, claro, de capital extranjero y sus conocidas cámaras y organismos de penetración, bueno, Rotary Club en su momento, que tiene base en Inglaterra. Bueno, la prensa, acá la marca Perón también, sería, como asimismo se llamaba, ese núcleo de diarios desarraigados y desvinculados de la verdadera opinión popular, como lo demuestra el hecho de su absoluta falta de gravitación en ella. El pueblo, mientras pudo votar, lo hizo, siempre haciendo caso omiso a su prédica admonitoria. Y bueno, y dominando el cuadro, un imperialismo de agresividad nunca sospechada, actuando
a cara descubierta, interviniendo públicamente en la agitación de la hora, presionando tanto lo interior como lo exterior y creando a cada paso nuevas y siempre renovadas dificultades. Bueno, siempre estamos diciendo de que el enemigo permanece desde hace más de 250 años entre nosotros y sigue, y está camuflado, y está agazapado. Viene de un color, con una bandera, viene con una música diferente, viene de diferentes, pero está, permanentemente está, y hoy está en la actualidad. Por eso agregamos al curso de primer nivel que se va a dar a partir del 5 de septiembre hasta el 14 de noviembre, agregamos 2 materias. Unidad básica, que es la célula del movimiento, la célula más importante del movimiento, y describiendo al enemigo, donde allí vamos a describir con toda claridad por dónde nos entran, de qué manera y cómo, cuándo y en qué momento. Es en todo momento. Se van a sorprender. Ahí estamos haciendo un trabajo de investigación con unos cuantos compañeros que están aportando para poder dictar un material que pueda ser de utilidad para cada compañero y compañera para poder llevarlo, a tenerlo en cuenta y llevarlos a las unidades básicas. Desde luego que los invito a la contribución, por supuesto, todos los compañeros de segundo nivel, súmense a la contribución de la descripción del enemigo, desde luego, por supuesto. Bienvenido sea quien quiera sumarse a la contribución para el material para poder dictar. Bien, frente a este conglomerado heterogéneo y temible, y en medio de la lucha diaria, Perón fue articulando, realizando su labor. Sí, sí, claro, el sionismo, Héctor, sí, sí, por supuesto, sí, sí, ahí estamos tratando de incluirlo, sí, sí, por supuesto. Las fuerzas de la antipatria trataron, como siempre, de copar el movimiento. Las favorecía justamente, ¿no?, la desorientación de los hombres que constituyeron el equipo inicial de la revolución. Esta desorientación y esta infiltración paralela se pusieron de manifiesto desde el primer instante, y la larga lista de los hombres que desfilaron por el gabinete con acelerado nerviosismo es suficientemente ilustrativa. Hombres que no estaban preparados para asumir la responsabilidad. Y bueno, finalmente el 9 de octubre de 1945 logran asestar el ansiado golpe. Perón renuncia a sus cargos mientras se barajaban los nombres de la oligarquía, va a ofrecer generosamente, ¿no? Para salvar a la patria. En más de una embajada se celebraba ruidosamente este nuevo escamoteo de las esperanzas populares. Pero duró poco la alegría, duró poco. Ahora van a ver. Eva Perón definió claramente este instante. La revolución del 4 de junio no tiene de peronismo más que la proclama, porque para nosotros, los quiero dejar bien aclarado, la verdadera revolución es la del 17 de octubre. Coincido. Acabamos de decir que el pueblo estaba ganado. ¿Quién había hecho el milagro? ¿Cómo? Son preguntas que se contestan por sí solas. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, dirá Perón un día, y desde ese momento el pueblo verá desarrollarse una obra extraordinaria.
Las leyes se prometen y se cumplen. Las obras se comienzan y se terminan. Irá ganando al pueblo con realidades. Sabe y no se cansará de repetirlo. El pueblo es lo mejor que tenemos. Y a él le estarán destinadas las primeras realizaciones. Claro, él tenía un pueblo que él lo había preparado. Por eso ese vínculo de amor tan profundo, ¿no? Y bueno, y ahí va explicando día a día su pensamiento, enunciados, sus postulados, los que irán a constituir luego los objetivos de la revolución, su plataforma electoral, su plan de gobierno, y bueno, y por último, será germen y sustancia de nuestra doctrina nacional. Esta vez llegaron demasiado tarde, el pueblo estaba ganado definitivamente para la causa revolucionaria. El 17 de octubre de 1945 estaba cercano y llegó inexorablemente. Sus objetivos son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para ello, habrá que alcanzar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. A medida que el general Perón va conquistando nuevas posiciones en el gobierno, afirma su personalidad y concreta en realizaciones los nuevos ideales de que es apóstol. Bueno, vamos a comenzar ahora, terminada la etapa del periodo revolucionario. Hemos describido en pocos minutos 3 años de historia que fueron los que marcaron el rumbo del general hacia los objetivos. Bueno, y aquí empiezan, que son las realizaciones peronistas. Y arranca con una... Fíjense qué increíble, ¿no? Porque nosotros estamos hablando en la actualidad de que nosotros, de llegar, deberíamos planificar reformas. Y justamente estamos hablando de una reforma de la Constitución que justamente abarcaría una reforma social, como la que hizo Perón, una reforma, profunda reforma judicial, nuevas reglas para el tema de lo que es la prensa, porque no se puede gobernar con una prensa hipócrita y mentirosa permanentemente. Bueno, y necesitamos darle dignidad a nuestro pueblo. Y es todo a través de reformas. Bueno, vamos a ver la primera reforma que realiza el general. Reforma social. Conocemos el cuadro que ofrecía el país en este aspecto. Insistir sería redundancia. El 27 de octubre de 1943, sí, Felipe, al finalizar, toma nota de la consulta y me la escribís. Al finalizar hacemos las consultas. El 27 de octubre de 1943, el coronel Juan Domingo Perón es designado presidente del Departamento Nacional del Trabajo. Perón va a dar comienzo a su obra gigantesca. Proclamará la necesidad de realizar la justicia social sobre la base de la recuperación económica y la humanización del capital. Y ella habrá que llevarla a cabo a pasos agigantados. Pronto será el líder de las reivindicaciones obreras. Me detengo ahí, punto y aparte. ¿Se acuerdan que hace unos minutos recordamos a Perón de niño que él se juntaba con la peonada y que observaba y que escuchaba? Desde muy niño le ponía el oído al pueblo y desde muy niño observaba. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue el Estatuto del Peón. Reivindicó al hombre de campo, al peón de campo, al que estaba subsumido 20 metros bajo tierra, esclavizado. Increíble, ¿no? Pero ya de niño esto ya venía. Hasta ese momento el movimiento obrero estaba casi exclusivamente en manos de dirigentes profesionales de formación
netamente sectaria y marxista. Extranjeros, muchos de ellos desconocedores del medio en que iban a actuar, pretendían trasplantar procedimientos e ideologías inconciliables con las modalidades de nuestros trabajadores. Claro, sí, eso se generó, bueno, con la llegada de todos los inmigrantes, ¿no? Que venían con otras ideologías. Por otra parte, la enconada división entre los dirigentes socialistas, anarquistas y mucho después comunistas, que si bien coincidían en la necesidad de procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, discrepaban en las tácticas y métodos a aplicar para dominar el medio gremial. Sí, sí, claro, sí. Después se unieron todos en la Unión Democrática, Dardo. Correcto. Gracias por el aporte. Coincidente se concretará en un frente común de lucha contra el capitalismo. Sí, ahí viene, justamente. Todo esto condicionó la lucha estéril del proletariado argentino, que se vio lanzado a aventuras inútiles e improductivas contra un capitalismo sordo y egoísta. Hemos dicho que el 27 de octubre de 1943 Perón fue designado presidente del Departamento Nacional del Trabajo. ¿Era este un organismo destinado a resolver las cuestiones entre el capital y trabajo? Pero en la práctica solo servía para atenuar y desvirtuar la aplicación de las pocas leyes sociales vigentes, las que así se convertían en una mera ficción. El coronel Perón encaró una nueva concepción institucional de las relaciones del movimiento obrero con el gobierno y creó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, dice hoy ministerio porque fue en la época, ¿no? Hoy secretaría. Volvieron a desaparecer el Ministerio de Trabajo. Increíble, ¿no? Que en el 2026, en el siglo XXI, se esté pasando lo que está pasando. Ello ocurrió el 27 de noviembre de 1943, fecha histórica en el desenvolvimiento del sindicalismo argentino. En este instante ubica Eva Perón la etapa inicial del peronismo. Claro. Y con esa concepción genial de los problemas que le es propia, Perón incorporó al mecanismo del funcionamiento institucional del Estado la organización sindical obrera, en contraposición de lo que ocurría en el pasado, en que los sindicatos eran considerados contrarios a los intereses de la sociedad, la que a su vez creaba fuerzas para combatirlos. Me detengo acá un puntito para resaltar algo, compañeros, y lo voy a volver a releer porque es algo interesante para que ustedes lo traspolen al tiempo, a los tiempos que venimos transitando. Y si pueden hacer mirar cada uno su espejo retrovisor 10, 15 años para atrás, es lo que viene, en contraposición, porque justamente ocurría en el pasado y ocurre ahora. Los sindicatos eran considerados contrarios a los intereses de la sociedad, lo que a su vez creaba fuerzas para combatirlos. Qué casualidad, ¿no? Lo mismo es cíclico, lo mismo. ¿Qué quiere decir entonces? Yo les decía en la clase anterior, que nosotros deberíamos en algún momento buscar la armonía entre el capital y el trabajo. Nosotros necesitamos no solo a los sindicatos alineados con la doctrina, necesitamos a las empresas alineadas con la doctrina, porque es una doctrina nacional. No necesitamos a las empresas alineadas a doctrinas norteamericanas, británicas, israelíes o de cualquier otra parte del mundo. Necesitamos que estén adheridos a una doctrina nacional y en armonía con los sindicatos, que la balanza, el fiel, lo conduzca el Estado,
de manera simple, concisa, pareja y con justicia social. Entonces, teniendo estas patas, calzado esto, de esta manera podemos llevar adelante la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Porque todos serían felices, no 4 o 5 y el resto mal. No, no, todos necesitamos que sean felices. Entonces, para tenerlo en cuenta esto en nuestra prédica. Bueno, ¿y cuál es el instrumento jurídico que permite a la Secretaría de Trabajo y Previsión cumplir con tan altos fines? Bueno, justamente el régimen legal de las asociaciones profesionales, instrumento de la emancipación de los obreros argentinos de extraordinaria importancia. Bueno, lo que hoy intentan destruir. No sé si va a ser tan así. Están teniendo serios problemas para poder aplicar el nuevo régimen, dado que, bueno, se han hecho presentaciones en la justicia y se les hace muy difícil. Y bueno, desde luego que en un gobierno peronista todo esto se puede derogar, todo se puede derogar. Pero bueno, deberemos hacer un trabajo en el cual todos unidos triunfaremos y revertir hoy el todos desunidos perderemos. Todos desunidos perderemos. Revertir en pocos meses esta situación porque le damos el segundo tiempo a Mauricio, ¿eh? Mauricio dijo que iba a tener un segundo tiempo y creo que se lo estamos dando en bandeja. Desde esta Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Perón realizó su obra gigantesca, enumerar todas las leyes, decretos, entonces, que salieron con su firma. Sería antididáctico. Los decretos sobre aguinaldo, tribunales de trabajo, jubilación de empleados de comercio, etc. Son verdaderos jalones los que van marcando la pasión de bien público que inspira todos los actos del líder. Bueno, entre ellos, entre muchas conquistas de esa época, esta va a detenernos brevemente. Nos lleva a ello la ola de protestas que levantó en su hora y la trascendencia de este ordenamiento jurídico, ¿no? Recordamos todo lo que significó la estancia en una perfecta fábrica. El rendimiento de ellas es, en términos generales, excepcional y la riqueza y ostentación de nuestros estancieros ha dejado en Europa un recuerdo de abundancia y derroche, que sirve a veces para identificarnos geográficamente. Punto y aparte. Y acá me detengo un poquitito porque, bueno, soy un gran conocedor y recorredor, diríamos, por mi trabajo, ¿no? Por mi trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y conozco muchos, pero bastantes pueblitos del interior de la provincia de Buenos Aires. Lo que tengo la suerte de conocer mucha gente. Bueno, lo primero que hago cuando voy a un pueblo, visito los bomberos voluntarios por una cuestión, paso por los cuarteles, saludo, dejo mi saludo, paso por la iglesia, si veo al cura párroco, charlo un poquito con él, charlo con la gente en la plaza y de lo que vendo, en cada pueblo dejo el 10%, lo reinvierto. Es una cuestión particular mía, de que dejar el 10% de lo que puedo ganar, compra algún salamín, algún queso, alguna miel, siempre a productores, y a productores pequeños, darle una mano. Si esto lo pudiéramos replicar todos, sería espectacular, hermoso sería porque es para un argentino nada mejor que otro argentino. Y en las recorridas que hago de pueblo, justamente veo las grandes extensiones de campo, las estancias,
las cantidades de ganado y veo también la vida del peón de pueblo, del peón de campo. Y recuerdo que, bueno, justamente en lecturas que he realizado en el tiempo respecto a lo de justamente cómo iban a Europa, se llevaban la vaca arriba del barco, la vaca atada, decían, bueno, para tomar leche fresca. Y ahí viene el término de la vaca atada, ¿no? Y para unos muchos y para otros nada, ¿no? Y todavía eso se marca en la provincia de Buenos Aires. Todavía se observa, se ve esa imponencia, esas casas antiguas, esos palacios que parecen castillos y, y bueno, y tanta pobreza también para los peones de campo, ¿no? En ese momento. Me trae muchos recuerdos y sobre todo el Martín Fierro, ¿no? Sobre todo. Pero, pero bueno, es la realidad que nos toca y bueno, yo creo que si nosotros podemos de alguna manera predicar y preparar a nuestro pueblo, podremos brindarle a nuestro pueblo felicidad y grandeza a la nación. Con respecto al Estatuto del Peón, dice Perón, que no es necesario decir que el principal renglón de abaratamiento era la mano de obra, el trabajo de los peones. Sería justamente recargar la reseña, decir cómo vivían estos y lo que ganaban. Cuando un día de 1944 el país despertó con la novedad inaudita que se había sancionado el Estatuto del Peón, bueno, la oligarquía se alzó como herida por un rayo, ¿no? Hasta que se ofendió incluso. Intentó resistir, se vaticinó la ruina de la riqueza de ellos, ganadera, cosa que en el tiempo fue demostrado que no fue así. Y bueno, Perón, autor y ejecutor del estatuto, salió en su defensa y sus palabras resonaron extrañadamente, como si el país comenzara a escuchar un nuevo idioma y así era en realidad. Podemos concluir entonces en que la justicia social y la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión son hechos inseparables, tanto que le llevó decir un día a Perón, con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se inicia la era de la política social argentina. Y bueno, atrás quedará para siempre la época de la inestabilidad y del desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y trabajadores. Por la red argentina de radiodifusión, el 2 de diciembre de 1943. Y me detengo y hago un punto acá y tengan en cuenta las relaciones, no la lucha. Nosotros no luchamos, los peronistas no luchamos contra nadie. Para un argentino, nada mejor que otro argentino. Nosotros nos relacionamos e intentamos encontrarle la armonía al capital y al trabajo. Justa retribución, justicia social, justicialismo. En cuanto a lo que fue la reforma económica, cuando se constituyó el Consejo Nacional de Posguerra, que fue el 6 de septiembre del 44, dijo el general: al dar por iniciadas las tareas en el superior gobierno de la nación, me ha confiado para contribuir al ordenamiento social y económico del país y dejar constituido el Consejo Nacional de Posguerra, que como organismo consultivo ha de presentarme su colaboración
he sentido la necesidad irrefrenable de trazar las grandes líneas a que sujetaré mi actuación futura. Creo que ellas pueden significar tanto para patrones y trabajadores como para los restantes grupos sociales del país. La garantía más absoluta de que serán respetados sus derechos y sus intereses y propulsados en la medida de lo posible y conveniente el bienestar de todos. Este consejo fue creado por inspiración del general Perón para estudiar y proponer las soluciones de los problemas inmediatos y la inminente terminación de la guerra. Llenados los fines iniciales de su creación, las recomendaciones de este consejo, bueno, justamente se debieron a la práctica, ¿no? Y acá hacemos un puntito también, porque ustedes fíjense que por lo general los compañeros en la izquierda nos hablan de la lucha y todo lo llevan sobre la base de el odio hacia el empresario, hacia el capital, hacia el odio, los conduce el odio. Cuando mucho mejor es el diálogo, la relación, para darle una continuidad al proceso. Entonces, nuestros compañeros justicialistas, nuestros compañeros peronistas deben estar preparados para sentarse en una mesa de negociación y poder relacionarse con el gobierno de turno, con el empresario de turno, para poder encontrar el camino de la armonía entre el capital y el trabajo para los trabajadores. Y por supuesto para el empresario, porque también significa la grandeza de la nación, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. O el empresario no es pueblo. Claro que eso es del pueblo. Por supuesto que es del pueblo. ¿Quién dijo que no era del pueblo? Y lo primero que hizo Perón fue relacionarse con el capital y con los trabajadores, con las dos partes. Entonces nosotros no odiamos a nadie, no luchamos contra nadie. Diremos que las principales medidas se llevaron a cabo después del 24 de febrero. Perón estaba en el llano, había ganado las elecciones, claro, las plebiscitarias del 17 de octubre del 45, ¿no? Y la gravitación extraordinaria de su personalidad imponía la adopción de medidas que era necesario no demorar más y que prepararían el camino de su acción tan pronto se hiciera cargo del gobierno. O sea, a ver, ¿se entiende esto? Gana las elecciones el 24 de febrero y hasta su asunción había un plazo, pero se empezó a trabajar y bueno, ya se empezó a esbozar la nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los depósitos bancarios, la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, creación del Instituto Mixto de Reaseguros, la creación y luego reforma del Banco Industrial. Se empezó a trabajar, compañeros. No perdió un minuto el general. Y continuando con esta reforma económica, estos, entre otros muchos, constituyen escalones importantes de nuestra emancipación económica. De entre ellos, la nacionalización del Banco Central, que justamente resalta por su trascendencia. Bueno, ayer, parado frente al Banco Central, el presidente creo que va a prometer en su campaña la dolarización. Dijo que lo iba a demoler, que lo iba a bombardear, bueno, la cuestión que todavía continúa. Dudo de esto. La creación de esa institución fue una de las últimas y más acabadas formas de entrega de la economía nacional. Miren, en el año 32 se invita al director del Banco de Inglaterra, Sir Otto Niemeyer, a venir al país y dar su opinión sobre problemas de nuestra política financiera y monetaria. Niemeyer
produce un informe en 1933 en forma de proyecto de ley. En 1935, por la Ley de la Nación, y sobre la base de este proyecto y de las recomendaciones de la delegación del oro del Comité Financiero de la Liga de las Naciones, se crea el Banco Central. Como vemos, una creación netamente argentina, entre comillas, ¿no? Evitaremos en absoluto entrar en detalles técnicos, compañeros. El Banco Central era un instrumento de los intereses de la banca particular y extranjera. Ejercía el manejo y control de cambios y de crédito y dictaba la política monetaria del país. Los bancos particulares, con un aporte inicial irrisorio, manejaban sus asambleas y tenían, dice Perón, el extraordinario privilegio de custodiar el oro de la nación y el ejercicio de todas las facultades del gobierno. Y continúa, ¿no? El Banco Central promovía la inflación contra la cual aparentaba luchar, violando el artículo 40 de su ley orgánica y emitiendo billetes sin limitaciones contra las divisas bloqueadas en el exterior, de cuyo oro no se podría disponer en el momento de su emisión. Qué casualidad, ¿no? Si hay algo similar a lo que nos está ocurriendo. En otras palabras, se confabulaba, sí, son demandantes de la inflación, sí, correcto, compañero Calderón. Entre otras palabras, se confabulaba contra la nación y actuaba visiblemente en favor de intereses foráneos e internacionales. Por eso, su nacionalización ha sido, sin lugar a dudas, la medida financiera más trascendental de estos últimos 50 años. Lo hizo Perón. Esta llegó el 25 de marzo de 1946. Es el punto de partida de una reforma de singular importancia que modificó la organización financiera argentina y dio un golpe de muerte a la estructura política, social y económica de nuestra oligarquía venal. Me detengo y hago un punto. 25 de marzo de 1946. 24 de marzo de 1976. ¿Saben cuál fue la medida del 25 de marzo de 1976 de Martínez de Oz? Se las dejo para que la busquen. Y en todo caso, después me lo cuentan en la semana. Basta recordar, claro, así es, así es, Jerónimo, correcto. Hay que profundizarlo eso. Vamos conociendo al enemigo, ¿se dan cuenta, no? ¿Cómo lo vamos describiendo? Basta recordar que el pueblo recuperó su soberanía política. Claro, que la libertad de sufragio fue una realidad por primera vez en muchos años y que el 24 de febrero del 46 se realizaron bajo la custodia de las armas de la nación, los comicios más limpios de que haya memoria en la historia política del país. Así, lo reconocieron sin cortapisas hasta los más enconados adversarios de la prensa nacional y extranjera, que se inclinaron respetuosas ante tan alentadora calidad en ellos. Resultó electo Perón, claro. Bueno, ahora estamos diciendo la reforma electoral. A ver si nos pueden joder un poco más todavía, más de lo que nos han jodido. Lo sintéticamente reseñado nos muestra cómo se fue perfilando su figura excepcional con la vocación para la gloria. Es que Perón, en su espíritu superior, que, como dice Eva Perón, al igual que todos los espíritus superiores, respira el aire del siglo siguiente. Y así es, por la audacia de sus concepciones. De su mano, el país inició su marcha por nuevos e imprevistos derroteros. Vio en poco tiempo concretarse aspiraciones alentadas en vano. Durante décadas y décadas,
Fueron en realidad conquistas que nuestra generación no esperaba alcanzar y se preparó a acompañarlo en su primer gobierno constitucional. Hay que preparar a la masa, compañeros. Hay que preparar al pueblo, compañeros. El 24 de febrero, sí, está bien, Héctor, sí, me habías comentado. Ve tranquilo, ve en paz. Gracias, compañero. El 24 de febrero del 46 triunfa Perón y con él las fuerzas más sanas, auténticas de la nacionalidad. Las masas trabajadoras adquieren definitivamente el lugar que les corresponde en la vida. La comunidad argentina y el país. Todo se prepara para marchar por nuevas sendas de progreso y bienestar, que siempre fueron fracciones cómodas para todas las componendas en que los auténticos intereses del pueblo estuvieran ausentes. En tal inteligencia se unieron en la llamada Unión Democrática, de triste memoria en los anales de la altivez cívica. Sí, en efecto, en su organización y en sus procedimientos se percibió la mano oculta de un imperialismo agresivo y la intromisión de un embajador atrevido e insolente, alentado por los desatinos de una oposición que comenzaba a sentirse impotente frente al avasallador empuje del pueblo en marcha. Así lo denunció bíblicamente Perón el 12 de febrero de 1946 al proclamarle su candidatura. El señor Braden, quebrando toda tradición diplomática, toma partido a favor de nuestros adversarios. Volca su poder, que no le es propio, en favor de los enemigos de la nacionalidad, pronunciando un discurso en Rosario que llena de asombro, estupor e inquietud a nuestro país y a todas las naciones latinoamericanas. Bueno, algo similar al embajador Lamela, ¿no? A partir de este momento se suceden los discursos y las declaraciones y el embajador Braden, sin despojarse de su investidura, se convierte en el jefe omnipotente e indiscutido de la oposición a la que alienta, organiza, ordena y conduce con mano firme y oculto desprecio. Bueno, Lamela no dijo que iba a ordenar a los gobernadores, que había que ir a verlos a las provincias uno por uno. Bueno, no es casualidad que haya gobernadores que estén votando en favor en el Congreso, habiendo sido electos por la lista del Frente Unidad de Fuerza Patria, ¿no? En su momento. Bueno, ¿para quién están votando esos legisladores? ¿Para el embajador Lamela o para Fuerza Patria? Pregúntenselo. El general Perón en el gobierno. Y bien, estas fuerzas contaban con todo el apoyo del egoísmo capitalista, de la gran prensa del país y del exterior. 4 de julio con los colores yanquis en la casa. Sí, claro, sí, desde luego, Mónica, así es, tal cual. Los recursos son de las provincias y ahí los gobernadores arman su kiosco. Sí, Dardo, correcto, es así. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, bien, gracias. Bueno, quienes quieren oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara, mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo, mi guía, la bandera de la patria. Perón asciende al sillón de Rivadavia y a pesar de su generoso llamado a la concordia, qué increíble este general, ¿no? Qué increíble, llamado a la concordia. Llamó a todos, ¿eh? No es que no llamó a los oligarcas, llamó a todos, un grande de verdad. Conoce de antemano las fuerzas que deberá enfrentar. Sabe que la lucha no ha terminado y que ella deberá renovarse día a día, tal cual.
El triunfo del general, pese a los presagios derrotistas de la oposición, crea desde un principio un clima de calma y tranquilidad general. Bueno, que es lo que desearíamos todos en esta etapa que puede llegar a venir, ¿no? Al venir. Va a depender mucho de que muchos estén a la altura de la circunstancia. El 4 de junio de 1946 presta el general Perón juramento ante la Asamblea Legislativa y da lectura a su primer mensaje. Extraordinaria pieza oratoria, tanto por su forma como su contenido, y que está llamada a figurar en primer término entre las mejores antologías de la oratoria oficial. Esta fe en sus destinos y esta plena conciencia de la nación soberana, justa e independiente que Perón devolvió al pueblo, puede considerarse otra realización del conductor. Ya lo creo. Más adelante, para aquellos que esperaban el abandono a su política social, no consentiré desandar el camino recorrido por la República en punto a reivindicaciones de los trabajadores. Por el contrario, será proseguida la ruta del mejoramiento social de todos los habitantes de nuestra patria. Bueno, expone su doctrina en todos los aspectos de la actividad gubernativa. En lo atinente a la cultura, adelanta conceptos verdaderamente renovadores. Las universidades no han de ser el recinto de los que quieren estudiar o de los que económicamente puedan hacerlo, sino de los que merezcan por sus dotes intelectuales, aunque no puedan económicamente. La capacidad y no el dinero ha de ser la llave que abra a todos los ciudadanos las puertas de la ciencia. El mensaje del 4 de junio del 46 es el primer acto oficial de Perón como presidente de los argentinos. Efectivamente, en el periodo del 43 al 46 fue preciso legislar por decreto, puesto que el Parlamento estaba disuelto. Este cuerpo de decretos constituye el basamento de la reforma social. La legislación posterior lo ratificó, actualizó, completó y perfeccionó. El 21 de diciembre se promulgó la ley 12.921, que convirtió en instrumento legal los decretos, leyes de esta especial importancia, dictados entre 1943 y 1946. Se trata, en total, de 123 decretos, cifra que habla bien alto de la amplitud de la obra consagrada en ellos. Bueno, para mayor ilustración, ahí podemos enunciar lo más destacado de los decretos leyes dictados en ese periodo entre el 43 y el 46. Bueno, el Estatuto del Periodista, el Estatuto del Peón, el Estatuto del Médico. Bueno, sobre conchavo de lo que es braseros, que por primera vez obliga a las grandes empresas propietarias de ingenios a tratar a los cañeros como hombres dignos. Laudo de los gastronómicos con la supresión de la propina, lo que, según Perón, contribuirá a la dignificación del trabajo mismo. Salario vital mínimo, salario básico y aguinaldo, cuya trascendencia en el elevamiento social y económico de las clases más necesitadas no se deja nunca señalar lo bastante. Vacaciones pagas, obligatorias, y su consecuencia más inmediata, el turismo obrero, creando y activando importantes centros de veraneo. Si toda máquina
separa 15 días, como se hará descansar a un obrero otros tantos, en beneficio de su biología y de su rendimiento, apuntará Perón. Y acá, punto y me detengo. Voy a comentar mi experiencia profesional respecto a mis estudios académicos. Tengo la chance, la posibilidad de que estoy vinculado al mundo del trabajo. Amén de que soy comerciante desde niño, soy un comerciante en mi pueblo desde niño. Mi profesión, la higiene y seguridad en el trabajo, me ha dado la chance, me ha dado la posibilidad, la bendición de poder estar siempre, siempre junto a los trabajadores, de poder entrar a la industria, de poder entrar en su momento en la industria del gas, en la industria del petróleo, en la industria química, en la construcción, en las fábricas, tantos años entrando a diferentes lugares a visitar trabajadores, a dejar las recomendaciones a los patrones y a dejar las recomendaciones a los trabajadores respecto a la seguridad en el trabajo. Esto me llevó a poder hacerme más peronista todavía, porque pude desde ahí, desde mi profesión, dejar el mensaje a los trabajadores y a los empresarios. Y el hecho de estudiar la carrera que estudié, cursé casi 40 y tanto de materias, creo que 48 eran. Bueno, vi Medicina 1, Medicina 2, Derecho Laboral, bueno, vi un montón, he recorrido, bueno, Biología. Todo lo que he visto me he dado cuenta de que Perón acá dice, si una máquina tiene que parar 15 días, claro, ¿cómo un obrero no va a descansar otros tantos? 15 días, que es la primera vacación de un obrero en una empresa. Y justamente en beneficio de qué? En beneficio de su biología. ¿Por qué? Porque lo único o sea, todo lo que arriesga, todo el capital que arriesga un trabajador, ¿qué es? Su cuerpo. Su cuerpo. Su vista, sus oídos, sus manos, su esfuerzo, bueno, el deterioro, el tiempo que pasa 20, 30 años en una empresa, el desgaste que produce todo eso. Y todo eso, ¿cómo no va a tener un descanso, un beneficio biológico ¿para qué? ¿Para qué? Para que tenga un rendimiento, desde luego. No, bueno, y acá los angurrientos, no, hay que sacarle las vacaciones, hay que sacarle el aguinaldo. Son ignorantes, porque es necesario la ley de seguridad e higiene, la 19.587, la cual estudié desde el artículo 1 hasta el artículo final, completa, prácticamente la sé de memoria, determina que este gobierno, más las patronales que acompañaron desde el exterior todo este desastre, es ignorancia pura, porque el cuerpo humano, el capital que pone, o sea, la empresa pone el capital, ¿qué pone? El dinero, la tierra, los galpones, las máquinas. ¿Y qué pone el hombre, el trabajador? Pone lo que tiene, su cuerpo, su tiempo. Le da entre 8, 10, 12 y 15 horas de su tiempo, de su vida, todos los días a una empresa. ¿Cómo no va a haber armonía ahí? ¿Cómo no se va a poder relacionar y poder encontrarle justicia social a un trabajador? Entonces, para aquellos compañeros que trabajan en los sindicatos, es necesario que incorporen esto de manera armónica, de manera incluso grande, que incorporen, porque tengan en cuenta de que lo que van a defender es nada más y nada menos que la biología de ese trabajador. Claro, Mónica. Sí, es correcto. Entonces, la angurria del capital, esa ignorancia, incluso,
quitarle todos estos beneficios al trabajador, ¿qué rendimiento le va a dar? No le va a dar ningún rendimiento si el hombre no descansa las horas que tiene que descansar. Es ignorancia esto, muchachos y muchachas. Y estos muchachos, lamentablemente, en el tiempo van a ver hasta el fracaso de sus empresas. De hecho, ya muchos de los ricos de este país ya se dieron cuenta. Ya se están dando cuenta del fracaso de sus empresas. Que muchos los más ricos están prácticamente quebrados. Y no se dieron cuenta que su riqueza fue sobre la base de los trabajadores. Entonces, ¿cómo no va a tener que volver el peronismo para el pueblo y para la grandeza de la nación? Esto es cuestión de tiempo, esto es cuestión de tiempo. Creo que estamos a tiempo para generar la prédica a todos los trabajadores, a todo el pueblo argentino, para poder encontrar esa conciencia social. Sí o sí, muchachos. Para resaltar, por último, y terminar de cerrar el encuentro, justicia de trabajo. Para la aplicación armónica y progresista de un nuevo derecho, el del trabajador. La creación del Instituto de Previsión Social. Desterremos el privilegio, extendamos la cobertura de los riesgos sociales, profesionales, a todas las zonas activas del país. Bueno, a mí me tocó ir por todo el país, por todo, he ido por todos lados a visitar campos, industrias. Me ha tocado ir por trabajo, ¿no? No por turismo, me hubiese encantado por ir por turismo, pero siempre por trabajo, ¿no? Que no es lo mismo ir a trabajar que ir a pasear, ¿no? Pero he tenido la suerte de poder cruzarme con las miradas con muchísimos trabajadores y estrechar la mano con muchos trabajadores y poder llegar a un entendimiento. Y bueno, muchos, quizás 10, 15, 20 años atrás, hasta el día de hoy, por ahí me mandan un mensajito recordando la charla que tuvimos adentro de un galpón o en medio de una obra, compañeros de la UOCRA, compañeros de la UON, compañeros de tantos gremios en los que me ha tocado poder entrar a tener ese privilegio, esa bendición de Dios de poder estar entre trabajadores y entre inversores, ¿no es cierto? Porque también un poco estar de esa manera. Afirmó que la riqueza, sí es verdad, Marcelito, sí, así es verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, compañeros, aquí hemos concluido con el encuentro de hoy, desde ya que esto no ha terminado porque vamos a desarrollar el próximo lunes, que es el último lunes del cuatrimestre, este largo cuatrimestre el cual ustedes han cursado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, le han dado su tiempo a todo esto. Vamos a ver el capítulo 4, 5 y 6. Van a tener que leer esta semana 30 páginas. Aumenté 10, pero es la última, ya está. Con estas 30 páginas terminamos el libro de Apuntes 1. El próximo cuatrimestre vamos a ver ya el libro número 2, el cual quédense tranquilos, lo voy a agregar al grupo para que lo puedan leer. Voy a poner el link para que ustedes puedan abrir el libro y de ahí lo puedan imprimir, lo puedan leer en la compu, lo puedan leer en el teléfono, o de la manera que ustedes deseen, compañeros y compañeras. Así que bueno,